Muy bien. Bueno, ahora sí, buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Bueno, ya nos conocemos personalmente. Buenas tardes. ¿Cómo están? Estuvieron en alguna de las clases presenciales, así que ya, bueno, nos vimos personalmente. Bueno, Sí, bárbaro. Hoy vamos a dar la unidad 8, que es la de nombre, que es un atributo forma parte de los atributos de la personalidad. Y bueno, vamos a tratar de hacer un poquito la clase más dinámica con un PowerPoint que es de la doctora Juliana Simone, pero bueno, me lo facilitó para hacer más dinámica la clase. No obstante, yo les voy a ir explicando cada tema en particular. Es una bolilla que a mí particularmente me gusta porque es parte de la, digamos, de la vida diaria, el nombre, cómo son los, a ver, cómo es la afiliación de un hijo, cuál es el apellido que lleva, qué cambios dio el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación a partir del 2015, qué nombres están permitidos, qué nombres no están permitidos, qué sucede con el apellido de las mujeres y hombres casados, ¿no? Que vamos a ver cómo se modificó totalmente en el nuevo código, si bien se sigue lo que era la ley 18.248, pero hay muchas modificaciones a los paradigmas. Así que bueno, vamos a comenzar. Muy bien. Aguárdenme un segundito. Doctora, buenas tardes. Tendría que cursar presencial, pero nos permitieron hacerlo por en forma virtual. Virtual. Perfecto. Muchas gracias. No, de nada, sí, la facultad no tiene ningún inconveniente en que ustedes, si no pueden ir presencial, tomen la clase en forma virtual, no hay ningún inconveniente. Bueno, entonces vamos a compartir pantalla. A ver. Aguárdenme, por favor. Muy bien. Bueno, vamos entonces a empezar a definir qué es el nombre. El nombre es, primero que nada, es un atributo de la personalidad, ¿correcto? Entonces, cada individuo tiene un nombre. El nombre es el modo más antiguo de designación e identificación de una persona dentro de la sociedad en la que vive. En las sociedades primitivas, el nombre era un nombre individual, ¿no? Sociedades primitivas, pocos habitantes, un nombre individual. Pero en los lugares densamente poblados, el nombre individual era insuficiente para designar e identificar a una persona. Entonces, en Roma, al nombre individual, ¿no? O praenomen, así le llamamos, praenomen, a ver, dijimos que es un atributo de la personalidad, muy bien. Bueno, entonces, en la antigüedad, el nombre era individual. En Roma, al nombre individual se le agrega el praenomen, y el praenomen era, digamos, como el nombre de pila, el nombre bautismal. A ese se le agrega el nomen, o sea, teníamos el praenomen, que era el nombre individual, y se le agrega el nomen. El nomen era como el apellido familiar, el nombre del gens, el nombre de la familia. En los últimos tiempos de la República, a ese nomen se le agrega el cognomen. El cognomen
era como un tercer nombre, como un sobrenombre individual que tenían las ramas de la familia. Entonces, en la República de Roma, el nombre queda compuesto por el praenomen, el nomen y el cognomen, que era el nombre de la rama familiar. ¿El cognomen cuándo se agrega, perdón? En Roma, en la Roma de la República. Perfecto, gracias. De nada. Muy bien. A la caída del Imperio Romano se vuelve otra vez al nombre individual. Ese nombre individual que en las sociedades densamente pobladas no servía para individualizar e identificar a ninguna persona. Entonces se empieza a utilizar, por ejemplo, decir José, el hijo de Gonzalo. Era una forma de individualizar a la persona. Con el tiempo, ese hijo de se transforma en el final EZ de los apellidos. EZ de los apellidos españoles. Entonces, al José, hijo de Gonzalo, se le llama José González. Con el tiempo pasa a ser el apellido José González. También comienza a utilizarse el poner al nombre la característica física de la persona. Por ejemplo, José Calvo, José Colorado. También se utiliza a continuación del nombre, ¿no? del prenombre, la profesión de la persona. Por ejemplo, Juan Tejedor, Juan Carpintero. Y esos con el tiempo pasaron a ser los apellidos familiares. Pasó a ser el apellido de la familia. ¿Está? Vamos a ver si hay una... Sí. Bueno, muy bien. No está acá, pero lo quiero agregar. ¿Cuál es la naturaleza? A ver si sigue en el siguiente PowerPoint. Acá. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del nombre? ¿Qué es cuál es su naturaleza jurídica? ¿Cuál es su razón de ser? ¿Cuál es su causa o su finalidad? Su razón de ser. Su naturaleza jurídica. Se sostuvieron más de una teoría. La primera teoría dice que es un derecho de propiedad, del cual la persona es titular. Esta teoría fue desechada ya que el nombre es algo inmaterial, no se puede, está fuera del comercio, es inalienable, es imprescriptible y por lo tanto no podría ser un derecho de propiedad de la persona. La segunda teoría dice que el nombre es un derecho de la personalidad. Es decir, si bien el nombre sí forma parte de la personalidad, ¿no? El nombre forma parte de la personalidad del hombre, pero no es no es un criterio completo. Una tercera opción dice que el nombre es una obligación, una institución de la policía civil, ¿no? Porque sirve para identificar a las personas, por ello es inmutable salvo determinados casos. Entonces, lo que podemos decir, finalmente, que la naturaleza jurídica correcta es que el nombre es a la vez un derecho de la personalidad y una obligación. Es decir, una institución de la policía civil. Y esta, ¿no? es la teoría que inspiró a la ley 18248, que es la ley de nombre. La ley de nombre que se encuentra derogada,
pero si bien con modificaciones, fue, digamos, plasmada en el nuevo articulado del Código Civil y Comercial. Todo el contenido de la Ley 18.248, con muchos cambios, fue introducido en el texto del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación de 2015. Por lo tanto, podemos decir que todas las personas tienen el derecho y el deber de llevar un nombre. Muy bien, vamos a ver cuáles son los elementos. A ver si me lo dice. ¿Puede repetir el número de la ley? 18.248. Gracias. ¿Cuáles son las características, los caracteres del nombre? El nombre está fuera del comercio, es inalienable e imprescriptible. También es inmutable, salvo casos particulares y justos motivos para hacer un cambio de nombre. Y es obligatorio porque toda persona debe llevar necesariamente un nombre. ¿Y cuáles son los elementos del nombre? El primero es el elemento individual, que está compuesto por el prenombre o nombre de pila. Díganme si voy muy rápido. Y el elemento familiar o colectivo, que está formado por el apellido o cognomen, que es digamos, el elemento familiar o colectivo. El apellido o cognomen es el nombre de los miembros, de todos los miembros de esa familia. ¿Alguna duda hasta acá? No, muy bien. Bueno. Vamos a empezar con el nombre, ¿no? ¿Por qué ahora le llamamos prenombre al nombre? Se le ha dado en el nuevo código al nombre, lo que era el nombre de pila, ¿no? Uno se llama Juan, otro se llama Gustavo, otro se llama Diego, a ese le llamamos prenombre. ¿Bien? Lo que antes le llamábamos nombre, el código lo llama prenombre, como en la antigua Roma. Que era el praenomen, ahora es el prenombre. Muy bien. ¿Cómo se adquiere este prenombre? Por la sola inscripción en el acta de nacimiento. Por la sola inscripción en el acta de nacimiento se obtiene el nombre. ¿Quiénes son los que pueden elegir los nombres? Conforme el artículo 63 del Código Civil y Comercial de la Nación, pueden elegir el nombre las siguientes personas. En primer lugar, los padres o las personas a quien ellos, ¿no?, den una autorización suficiente para tal fin. En segundo lugar, a falta o impedimento de alguno de los padres, de alguno de ellos, corresponde la elección al otro progenitor. ¿Correcto? Si faltan, si no hay, ¿no?, ninguna de estas personas que pueda inscribir a la persona nacida o que carente de filiación, lo deben hacer los guardadores, el Ministerio Público o el funcionario del registro civil y capacidad de las personas. Cuando una persona sin filiación, hubiese usado un nombre de pila, nombre de pila o prenombre, anterior a su inscripción, se lo va a anotar con ese nombre siempre que el mismo se ajuste a las limitaciones de la ley. ¿Hasta acá estamos bien?
Doctora, disculpe, ¿lo puede volver a repetir lo de recién? Sí. Gracias. Cuando una persona sin filiación, o sea, no fue inscripta, no importa que tenga un mes, un año, 10 años, cuando una persona hubiese usado un nombre de pila o prenombre, se hacía llamar Esteban, ¿no? Usó anterior a su inscripción, la persona usaba ese prenombre. Entonces, se lo va a anotar con ese nombre, siempre que ese nombre se ajuste a las limitaciones de la ley en cuanto a la elección de nombres. Lo va a seguir conservando. Aunque no se llamaba, no estaba inscrito de esa manera, cuando se lo inscribe, continúa usando ese nombre. Muy bien. Ahora vamos a ver cuáles son las limitaciones que nos da el código al derecho de elegir el nombre. Y nos dice que no pueden inscribirse más de 3 prenombres. O sea, yo me puedo llamar Andrea, Alejandra, Daniela. No puedo tener un cuarto nombre. 3 nombres, 3 prenombres. No se pueden inscribir apellidos como nombres. Tampoco se pueden inscribir primeros prenombres idénticos a primeros prenombres de hermanos vivos. Por ejemplo, ¿no? Una persona no puede tener a 2 hijos que se llamen de primer nombre Alejandro. Sí lo pueden poner de segundo nombre, pero de primer... Profesora, sí. Disculpe, vio que antes era muy común, por ejemplo, que tengan el primer nombre María o Juan y Eso varios sí está hermanos. permitido porque son como ok. nombres compuestos. El Ok. Juan Carlos, Juan Eduardo, igual Sí, que sí. el María, María Emilia, María Rosa. En Sí. ese caso se toma el nombre como si fuera un nombre compuesto. Compuestos. Claro. Pero bien. en el resto no. A pesar de que sí conozco casos de que se ha notado a los niños, una persona, una mujer, anotó a sus hijos con el mismo nombre varias veces y no se ha advertido en el registro civil, pero está prohibido. También está prohibido inscribir prenombres extravagantes. Ahora, ¿qué significa extravagante? Porque el código dice prenombres extravagantes. ¿Y cuál es el límite de qué es extravagante o qué no lo es? Para una persona puede serlo y para otro no. Entonces es como un límite, ¿no? Que no es muy comprensible, pero bueno, se estará a las buenas costumbres, la moral, etcétera, etcétera. Con respecto a los nombres aborígenes, en los últimos años se ha ido, digamos, hay muchísimos nombres aborígenes que se utilizan, ¿no? Y por eso pueden inscribirse nombres aborígenes o derivados de voces aborígenes, autóctonas y latinoamericanas. Está perfectamente aceptado, ¿no? Y el código manifiesta, expresa que pueden inscribirse nombres aborígenes o sus derivados. En los últimos años, el tema de los nombres, ¿no? Se ha liberado la elección de los nombres primeramente por entender que la limitación al nombre, a la elección del nombre, atentaba contra garantías constitucionales, por ejemplo, la de la libertad. Entonces, se autorizó a que no haya, como ocurría antes en los registros civiles, listados de nombres permitidos y otros que no estaban permitidos porque a lo mejor difería una letra. Por ejemplo, a mi hija, cuando nació hace 23 años, queríamos ponerle Sofía como con PH. No lo permitieron en el registro civil de Lomas porque no era un nombre aceptado, pero sí estaba aceptado Sophie, como en francés, con una E final. No tenía ningún tipo de criterio, no seguían tampoco ningún criterio la prohibición, porque no eran ni nombres
ni extravagantes, ni eran nombres comunes, pero prohibidos porque, bueno, por el criterio de alguna persona. Muy bien, vamos a ver. Muy bien. Bueno, ahora vamos a continuar con el apellido. Hasta ahora vimos cómo era el nombre, ¿no? Cómo se elegía el nombre. Ahora vamos a ver cómo se determina el apellido. El apellido, como ustedes saben, es el nombre que corresponde a una familia. Ese es el apellido. Con respecto a los hijos matrimoniales, o sea, nacidos dentro de un matrimonio, tienen el derecho y la obligación de llevar el primero de los apellidos de alguno de los progenitores. Pueden llevar el apellido del padre o pueden llevar el apellido de la madre solamente. Pueden llevar ambos apellidos, no importa si es el de cualquiera de los progenitores en primer lugar, pero eso sí, una vez que se elige la forma, por ejemplo, la madre se llama Pérez y el padre se llama Gómez, le pueden poner Pérez Gómez a los hijos, pero todos los hijos que nazcan con posterioridad a ese niño anotado Pérez Gómez se deben llamar Pérez Gómez. No se puede invertir el orden de los apellidos. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? Bueno. Sí. Muy bien. Sí, profe. Perfecto. Bueno. Tengan presente que lo que no se puede hacer, por ejemplo, es adicionar el apellido de la abuela paterna o materna cuando el progenitor no lo utilizó. Por ejemplo, una persona hija de Juan Gómez y de Karina Calvo. Es el hijo de Juan Gómez y Karina Calvo, tiene de nombre, se llama Diego Gómez, pero no está inscrito con el apellido de la mamá Calvo. Cuando este Diego Gómez tiene hijos, no puede utilizar el apellido de su madre e incluirlo a sus hijos, si él no lo portaba, si él no estaba inscrito con el apellido de su mamá. Esa es una prohibición. Profe, Sí, una pregunta, sí, porque no me quedó claro. En el caso de que un matrimonio tenga hijos, sí. ¿todos tienen que tener el mismo apellido? Supongamos, porque dio el ejemplo de Pérez Gómez, no se puede invertir, No se puede pero invertir. supongamos que pongan los dos, ¿todos tienen que tener los dos? No, ¿Sí o sí? no. Ah. Comprendan esto. Dentro del matrimonio, los hijos pueden tener el apellido, todos el apellido de la madre, porque en la partida de nacimiento va a decir que el niño es hijo de Juan Pérez y Rosa Gómez, pero de apellido va a ser Gómez, por elección de los progenitores. Ustedes recuerden esto. Cuando nosotros éramos chicos, siempre se nos ponía el apellido de papá y se le podía agregar el de mamá, pero siempre el de papá no podía faltar primero. ¿Lo recuerdan? Bueno, ahora se puede utilizar cualquiera de los dos. Puedes tener el apellido de mamá o el apellido de papá o los dos juntos en el orden que ellos quieran. Esto es lo que fue un cambio de paradigma, se modificó. Por eso ahora los niños pueden tener el apellido de la madre, pero en la partida de nacimiento tener a su padre, ¿no? Hijo de Rosa Gómez y de Juan Pérez. Pero los chicos son Gómez de apellido, porque eligieron los papás que lleven el nombre, el apellido de la mamá. Sí, yo lo que voy es, yo puedo tener el apellido de mi mamá y mi hermano puede tener el apellido de mi papá, supongamos. Si están dentro de un matrimonio, casados legalmente, no. Ah, listo. Si se trata de una convivencia, y bueno, ahí no hay, digamos, tendría que ser un poco más, digamos, más ordenado, pero bueno, es una convivencia. Estamos hablando de los hijos matrimoniales que sí o sí hay que respetar el orden del primero al último de los hijos digamos, en la constitución del apellido. Muchas gracias. De nada. Muy bien. O sea que
Juntos, Sí. profesora, Sí. estando juntos de matrimonio, digamos, ¿Cómo? arrancan con el Perdón. apellido Pérez. Vos repetímelo que no te escuché. Digamos, estando juntos en matrimonio, arrancan con el apellido Pérez y tiene que terminar con el apellido Pérez, a no Sí. ser que se separen. Por supuesto. Correcto, Si se gracias. separan, no van a seguir teniendo hijos, salvo que estén muy locos. Pero bueno, bien. Con respecto a los hijos adoptivos, hay varios artículos, ¿no?, que hablan de la adopción en el Código Civil y Comercial. El artículo 594 del Código Civil y Comercial, el artículo 623 del Código Civil y Comercial y el artículo 626 del mismo código hacen mención al tema del nombre de los hijos adoptivos. ¿Puede repetir los artículos, profe? Sí. Artículo 594, artículo 623 y artículo 626. Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Qué dicen lo siguiente? En la adopción plena, porque ustedes saben que hay dos tipos de adopción, ¿no? Adopción simple y adopción plena. La adopción simple es cuando todavía no se ha cumplido el tiempo de guarda suficiente y no se puede, y el juez no puede otorgar la adopción plena del niño a esa persona. Es una adopción simple, ¿eh? Se ha pedido la guarda con fines de adopción, se da la adopción, es una adopción simple. Vamos a la adopción plena, ¿no? Cuando ya está otorgada y es una adopción que ha hecho como cosa juzgada, no se puede volver atrás. En el caso de la adopción plena, el hijo adquiere los mismos derechos que un hijo biológico, porque hay ruptura total del vínculo de parentesco con su familia de origen. Entonces, si es adoptado por un matrimonio, va a tener las mismas reglas que para los hijos matrimoniales. Si no nació dentro de un matrimonio, va a tener el apellido del adoptante, al que se le puede adicionar o anteponer su apellido de origen, si es que era conocido por este apellido. Anteponer, ¿no? O agregar el apellido de origen, pero siempre va a tener el apellido del adoptante en la adopción plena. En la adopción simple, esa que les digo que todavía no se cumplió el plazo para que el juez otorgue la adopción plena, el hijo también va a llevar el apellido del adoptante, también puede agregar o anteponer el de origen, y en este caso lo puede hacer sin que haya justos motivos o que se funde en el derecho de la identidad, lo puede hacer porque en la adopción simple aún no se rompió el vínculo con su familia de origen. ¿Está? En la adopción simple, el vínculo es entre el adoptante y el adoptado, y entre el adoptado y su familia de origen. Aún no tiene vínculo con su familia, con toda la familia del adoptante. Por eso no la hereda tampoco. Va a heredar a su propia familia de origen. Esto en la adopción simple. Muy bien. Si el adoptado fue públicamente conocido por su apellido, digamos, de adopción, el que llevaba antes de, digamos, cuando una persona es adoptada, lleva el apellido de la persona que lo adopta, ¿no? Aunque esa adopción simple se revoque, la persona, con autorización del juez,
puede continuar llevándolo, aunque esa adopción sea revocada, esa adopción simple sea revocada. Puede continuar a pedido del juez y con justos motivos, continuar usando el apellido del adoptante. Ahora vamos a ver qué pasa con los hijos extramatrimoniales. Los hijos extramatrimoniales, sí, ¿Le puedo hacer? sí. ¿Le puedo hacer una pregunta? En el caso de un niño encontrado en la calle, ¿cómo se establece el apellido? El No juez, ¿cómo lo establece? No llegamos, espera. Perdón. Vamos por los extramatrimoniales y después pasamos al siguiente tema. Perfecto. Profe, Sí. una pregunta. Sí. ¿Me podría explicar lo de los hijos adoptivos? Porque no me quedó muy claro. Muy bien. Con respecto a los hijos adoptivos, el nombre y apellido, el apellido de los, vamos al apellido de los hijos adoptivos. Hay dos tipos de adopciones, la adopción plena y la adopción simple. En la adopción plena, la persona adoptada rompe el vínculo con su familia de origen. Es una adopción plena, tiene pleno vínculo con su adoptante y con la familia de su adoptante, ¿correcto? Pero, en forma excepcional, el juez puede autorizar a que además de tener el apellido del adoptante, pueda conservar adelante o atrás, por eso digo, anteponer o agregar el apellido que tenía él antes de ser adoptado, en la adopción plena. Si es adoptado por un matrimonio, va a ser igual que un hijo nacido dentro de un matrimonio. ¿Correcto? ¿Se entendió hasta ahí? Sí. Bueno, en el caso de la adopción simple, que es el paso previo a la adopción plena, en la adopción simple, la persona adoptada no rompió el vínculo con su familia de origen. Por ello, solamente tiene vínculo con el adoptante y sigue teniendo vínculo biológico con su familia de origen. Aún no formó vínculo, no tiene vínculo con la familia del adoptante. ¿Se entiende? Entonces, sí, pero en la adopción simple, la persona adoptada va a llevar el apellido del adoptante y puede, sin ninguna duda, lo puede hacer, conservar el apellido que tenía antes de ser adoptado. Adelante o atrás del apellido del adoptante. Si esa adopción simple es revocada porque hay alguna causal de nulidad, la persona adoptada, ¿no?, puede continuar, a mérito del juez, siempre es el juez el que va a decidirlo, continuar utilizando el apellido del adoptante, de la persona que lo adoptó, si es que, a ver, era conocido por ese apellido, ¿no?, en la sociedad, salvo que la nulidad de la adopción sea imputable al adoptado, a la persona adoptada. En ese caso, el juez no le va a permitir conservar el apellido. ¿Se entendió? Perdón, doctora, una consulta. Sí. Entonces, podría llevar el apellido de origen y se le podría sumar el apellido del adoptante, digamos, del que lo adopta. ¿Tendría los dos apellidos? Yo te estoy hablando al revés. Va a llevar el apellido del adoptante y va a agregar el suyo. Conservar el suyo y, sí, tener los dos apellidos. En realidad se agregaría el del adoptante. Casi siempre se ponía el primero el del adoptante, pero bueno, puede agregar al suyo el del adoptante. Sí, es correcto. Es correcto. Porque es adopción simple. Exacto. Bueno, ahora ¿Qué Perdón, pasaría en el caso que perdón. revoquen sacar ese apellido del adoptante? en el caso de una adopción simple que puede ser revocada, si la adopción es revocada por una nulidad, la persona adoptada, si era conocida por ese apellido, puede continuar utilizándolo, salvo que la causa de la revocación de la adopción fuera imputable al adoptado, fuera su culpa. En ese caso, el juez no le va a permitir
continuar utilizando el apellido del adoptante. ¿Está? Perdón, una consulta. Sí. Una consulta. Sí. ¿Quién lo solicita? ¿El agregar o el cambio o quitar el apellido? Cuando sea mayor de edad. No, estamos hablando de juicios de adopción. Es una acción judicial la adopción. Sí, ¿Cómo pero se ¿quién llega? lo pide? ¿El nene? Escúchenme. En una acción judicial de adopción hay una persona que va a ser adoptada, una persona que quiere ser el adoptante, que es el que va a iniciar el juicio, y un juez interviniendo, y si fuera un menor, una persona, un asesor de menores. Quien inicia la acción es la persona que va a manifestar cómo quiere que la persona, que el hijo que va a adoptar se llame. No obstante ello, va a haber una audiencia con el juez, el niño, supongamos que sea un niño, va a tener un abogado del niño que va a escuchar su voz, y si el niño quiere conservar el apellido que tenía antes de ser adoptado, lo va a poder hacer. Pero todo dentro de una acción judicial, de un juicio de adopción. Sí, sí. ¿Mm? O sea Muy que el bien. adoptante y en su defecto el adoptado. representante del niño, El adoptado. a través del representante. Exacto, a través Del abogado, defensor. del abogado del niño que tiene, abogado del niño, tiene asesor de menores y tiene la audiencia, artículo 12, en el cual lo escucha el juez personalmente. Así que tiene muchas digamos, oportunidades para solicitarlo. Con respecto, vamos ahora a los hijos extramatrimoniales. Los hijos extramatrimoniales están mencionados en el artículo 64 del Código Civil y Comercial de la Nación. Y dice que el hijo va a llevar el apellido del progenitor que lo reconoció. ¿Correcto? Sí, van ambos padres, si la filiación es de ambos padres en forma simultánea y conjunta, se va a utilizar el primer párrafo del artículo 64, es decir, que se va a proceder de la misma manera que si fueran hijos matrimoniales. Ellos van a elegir, los papás van a elegir el orden de los apellidos. Primero el de la madre, segundo el del padre, o al revés, o los dos en la forma que ellos quieran. Muy bien, pero si la segunda filiación se determina después y los padres no acuerdan el orden, lo va a tener que hacer el juez. Si los padres no se ponen de acuerdo, dos personas, que no están dentro de un matrimonio, estamos hablando de hijos extramatrimoniales, si no se ponen de acuerdo, conforme el interés superior del niño, lo tendrá que decidir el juez de la manera en que lo van a inscribir. ¿Quién quería preguntar algo? No, bueno. ¿Cómo es la segunda filiación, profe? Filiación es la inscripción. La filiación es el reconocimiento de hijo. Cuando a vos te llevan a ponerte un nombre en el registro civil, ese es el acto de filiación. A vos te están reconociendo como hijo de Juan e hija de Rosa. ¿Se entiende? ¿Se entendió? A vos te fueron a anotar al registro civil. Bueno, ese es el acto de filiación. Te están ahijando. Alguna persona está diciendo que vos sos hija de y te inscribe como hija propia. Entonces dijimos... Claro, la duda era de la que dijo la segunda filiación, por eso pregunté. Claro, porque dijimos que una persona va a tener el apellido del progenitor que lo fue a reconocer al registro civil. Últimamente hay muchos casos de hijos, de niños, con una sola filiación. Son hijos de Marta Figueredo y no tienen padre. ¿Es así o no es así? Sí. Bien.
Llega el padre arrepentido y dice, bueno, lo voy a reconocer. Esa es la segunda filiación, porque si no tiene una sola filiación el niño, es hijo de la madre, no tiene padre. Aparece el padre, bueno, el padre entonces lo va a reconocer. Cuando lo va a reconocer, que va con la madre, ¿no? Lo reconoce, el niño, además de ser hijo de Marta Figueredo, ahora es hijo de Juan Pérez. Y entre ellos, bueno, a ver cómo se va a llamar. Le vamos a poner Figueredo Pérez, le vamos a poner Pérez Figueredo, le vamos a poner Pérez solo. Si no se ponen de acuerdo, tienen que recurrir al juez a iniciar una acción legal para inscribir ese niño. ¿Correcto? Pero, profesora, pero en la partida de nacimiento van a figurar el nombre de los dos, del padre y de la madre, o solo una afiliación desde la partida. Filiación, no con A, filiación. Filiación. El niño va a tener en la partida de nacimiento quién es la persona que lo reconoció en un principio, la madre, muy bien. Es hijo de Marta Figueredo y nadie más. Llega el padre y se lo quiero reconocer, entonces va a ser el niño hijo de Marta Figueredo, pero el niño se llama Carlos Figueredo porque lo reconoció primero la madre. Y llega después Juan Calvo y dice, bueno, yo soy el padre, lo quiero reconocer. Entonces se agrega en la partida de nacimiento que es hijo de Marta Figueredo y de Juan Calvo, pero el niño se llama Carlos Figueredo, porque lo reconoció primero la mamá. Si se ponen de acuerdo y van juntos en ese acto, y se ponen de acuerdo, le pueden modificar al niño ese apellido, agregarle, anteponerle. Si no se ponen de acuerdo, lo tienen que hacer ante el juez. ¿Se entiende? Sí, doctora, se entiende. Para el caso, un segundo, déjeme terminar de explicar esto. Para el caso de que vaya la mamá a inscribir al niño, lo inscribe, va Marta Figueredo, supone Marta Figueredo inscribe a su hijo, Carlos Figueredo, no figura padre porque no tiene filiación paterna. Luego va el padre solo al registro civil, el niño ya tiene 5 años, y va el padre en un acto de arrepentimiento y lo quiere reconocer. Lo reconoce, pero ¿qué sucede? En la partida de nacimiento, les digo porque tuve casos de que me dicen, no puede ser, reconocí a mi hijo y no tiene mi apellido. Es que no lo va a tener, porque si van los dos progenitores en forma separada, va, por un lado, la mamá lo inscribe, tiene su DNI el niño y su partida de nacimiento. A los años va el padre solo, lo reconoce, lo único que hace es inscribir en la partida de nacimiento que es el padre del niño, pero el niño no va a tener su apellido. ¿Correcto? Salvo que inicie un juicio por, bueno, por adición de nombre, etcétera, etcétera. Pero si no, solamente va a figurar que es el padre, pero no va a tener el niño su apellido. ¿Está? Ahora sí, ¿qué me querían preguntar? Profe, Morinigo le habla. Sí, Morinigo. A mí me pasó eso con el padre de mi hijo, yo lo reconocí yo y después cuando mi hijo era grande nunca nos enteramos que él fue y le agregó su apellido. ¿Cuántos años tiene tu hijo? Mi hijo ahora ya es mayor, pero él no quiere el apellido de él porque pero nunca... escúchame, lo reconoció antes del código del 2015. Era otra forma de inscripción. Sí, él y nos enteramos cuando mi hijo fue padre que quiso inscribir a su bebé y en el registro le aparecía que tenía el apellido del padre y ahí nos enteramos que el padre lo fue a reconocer solo. Qué raro que cuando fue a hacer el DNI nuevo, porque entonces nunca hizo un DNI nuevo tu hijo. Si no, tendría que haberle saltado que tenía otro apellido. Pero él todavía sigue con el DNI de los 16. Pero ahora va a tener que actualizar ese DNI de forma urgente. Claro, bueno, sí, ahora justamente por eso. Bueno, vamos a continuar con la clase. Muy bien. Ahora, con respecto a las personas menores de edad sin filiación determinada... Hay un alumno que dice... ¿Perdón?
Que hay un alumno que dice que está esperando un montón para entrar a la clase. No, no hay manera porque entran solos a la clase. El Zoom nuestro los hace ingresar solos. Dale, muchas gracias. De nada. Muy bien. Bueno, continuamos entonces. Ahora vamos a ver las personas menores de edad sin filiación determinada. Es decir, las personas que no fueron reconocidas, los niños que no fueron reconocidos por ninguno de los progenitores. Una persona sin filiación. Nunca tuvo ni papá ni mamá. El oficial del registro civil está obligado a anotarlo con un apellido común. González, Pérez, García, el más común de todos, que no lleven a nadie a pensar que esa persona es una persona sin filiación inscripta con posterioridad, como eran, digamos, en el siglo XX los niños expósito a principios del siglo XX, a todo niño que no tenía filiación se le ponía el apellido expósito. Entonces, era como bastante estigmatizante para las personas tener ese apellido. Por eso ahora el oficial del registro civil debe ponerle el apellido más común que exista para no dar lugar a ello, ¿no? A la discriminación o a la estigmatización. Muy bien. Si ese menor sin filiación hubiera utilizado un apellido y era conocido por un apellido determinado, puede ser anotado con ese apellido que él utilizaba antes de ser inscripto. Esto lo dice el artículo 65 del Código Civil y Comercial de la Nación. Muy bien. Bueno, hasta acá. Vamos a ver. Doctora, ¿le paso una pregunta? Sí. Disculpe. No, quería saber un ejemplo, no sé si me adelanto o no, pero mi nene, si el día de mañana, si quiere sacar el apellido del padre, porque el padre está en España y digamos que él opte por esa decisión, ¿se puede revocar el apellido del padre? ¿Quedar como con mi Sí, apellido? en realidad hasta se puede, sí, a ver, si nunca le dio, a ver, nunca respetó los deberes y derechos que tiene un padre para con su hijo, se puede revocar la responsabilidad parental y el niño, sí, se puede hacer. Él mismo puede optar por quitarse el apellido, por justos motivos se puede hacer y el código lo permite. Él tiene 9 años, ¿tiene que tener la mayoría de edad? En la mayoría de edad o por el tema de la autonomía progresiva de los menores, quizás a partir de los 16 años, puede llegar a pedirlo. Obviamente Gracias, con doctora. la representación legal del otro progenitor, con la actuación del asesor de menores, de un abogado del niño, ¿no? O sea, entre un juicio Es un donde hay dos juicio. partes, ajá, o sea, el padre estaría como parte también, entonces. Mira, no sé si va a ser, va a estar como parte y bueno, tendrá que alegar por qué él no quisiera que el niño, pero también es bueno, es parte del derecho de una persona. Si hay justos motivos para cambiarse el nombre, no es necesario que demande a nadie, lo pide y lo que quiere hacer es una rectificación de partidas, nada más. Si el juez cree que puede hacerlo, no tiene por qué demandar a otro. ¿Entendés? Perfecto. No es demandar. Él está pidiendo que se haga una modificación en sus partidas de nacimiento y cree tener justos motivos para que se haga. Y el juez no puede. Claro, gracias. No, de Gracias. nada. Bueno, entonces. Profe, ¿y al ser mayor no puede hacer solo? Sí, claro, una persona mayor de edad no necesita representación legal. Gracias, profe. De nada. Bueno, entonces, vamos pasando, vimos hijos matrimoniales, ¿no? Hijos adoptivos,
¿Está? Vimos hijos extramatrimoniales. Muy bien. Menores de edad sin filiación determinada. Doctora. Sí. ¿Qué pasa con el nombre de pila de un niño adoptado? ¿Se puede cambiar? Se intenta no hacerlo. Pero bueno, siempre, viste, hay que estar a lo que quieren también los niños. A partir de los 10 años, el niño, además de consentir su adopción, debe consentir absolutamente todo. Y se trata de preservar el nombre que tenía el niño. Una pregunta. Sí. Ahí en el artículo 66 dice, toda persona con edad y grado de madurez suficiente. ¿Con edad suficiente se refiere a que sea mayor de edad? O... No, no. Cuando ustedes vean capacidad, van a ver que hay un nuevo paradigma con respecto a los niños, niñas y adolescentes. No me quiero explayar mucho, pero con anterioridad, ustedes saben que todo menor de 18 años en el Código de Vélez, antes del 1 de agosto del 2015, estaba vigente el Código de Vélez, los menores de 18 años eran menores, ¿no? Eran menores impúberes, menores adultos, pero eran menores, no podían ejercer ningún derecho por sí mismos. A partir del 2015 hay un nuevo paradigma y que se llama el principio de autonomía progresiva, en el cual las personas, los menores, ¿no? Los niños, niñas y adolescentes van a ir ganando derechos conforme su madurez, ¿no? Su autonomía y su madurez. ¿Está? Eso es, perfecto. bueno, ¿eso qué significa? Que a partir de los 16 años, por ejemplo, un adolescente puede disponer hacerse o no tratamientos invasivos en su cuerpo. Entonces, está bueno que no lo sepan, pero un chico de 16 años podría ir a tatuarse solo tranquilamente, porque el código se lo permite. Si su grado de madurez y autonomía, ¿no?, suficiente, hace que pueda disponer de ir a hacerse un tratamiento invasivo. Muy bien. Acá el artículo lo que dice, que vos decís el artículo 66, es que toda persona con edad y grado de madurez suficiente que carezca de apellido podrá pedir la inscripción, ¿no?, que está usando. A esto me refería yo cuando digo que una persona sin inscripción, ¿no?, que tiene que ser anotada, tiene que tener, tiene que ser inscripta con cualquier apellido, pero puede pedir la inscripción del apellido que está usando. Si era conocido por el apellido, no sé, un apellido, no sé, Telechea, puede continuar usando el apellido Telechea y no que el oficial del registro civil le ponga González, Pérez o García o los más comunes que existan. A eso me refería cuando hablaba de que pueden conservar el apellido que usaban antes de ser inscriptos. Y eso es lo que quiere decir toda persona con edad y grado de madurez suficiente. Es el principio de autonomía progresiva. ¿Se entendió? Sí, perfecto. Muchísimas gracias. ¿Ah? A ver. Bueno, y ahora vamos a pasar al apellido de los cónyuges, ¿no? ¿Cómo, qué dice el código en cuanto al apellido que van a usar los cónyuges? Lo que dice el nuevo Código Civil y Comercial en su artículo 67 es que cualquiera de los cónyuges puede usar el apellido del otro cónyuge precediendo o no de la preposición de, cualquiera, a ver, ya sean cónyuges digamos, del mismo género, de distinto género, no importa cómo sea el matrimonio, cualquiera de los cónyuges
puede usar el apellido del otro o no usarlo. Se pueden casar Juan Pérez con Diego Gómez y Diego Gómez ser Diego Gómez de Pérez, o al revés, ¿correcto? O no utilizarlo, no utilizar el apellido del otro cónyuge, y puede anteponer la preposición de o puede no hacerlo. Tiene amplitud para conservar también su nombre sin agregar ningún apellido al contraer matrimonio. ¿Se entendió? Claro, profe, sería como dejar su apellido de soltero. Claro, te seguís llamando como te llamás. Yo, cuando me casé, nunca modifiqué mi apellido. Yo soy Simone y nunca lo modifiqué. Es más, les estoy hablando hace mucho tiempo, en los años, no sé, supongan que era en el año 97, 96, cuando fui a hacer el trámite del pasaporte, me tenían que poner a mi apellido, le tenían que agregar de y el apellido de mi esposo. Y la verdad que yo no me sentía, porque mi apellido de Simone siempre es el apellido que utilicé porque lo voy a cambiar. Como tampoco nadie le exigía a mi marido cambiar el apellido. Bueno, no quería que pongan ese apellido en mi pasaporte. Tuve que firmar, no sé, 40 planillas dejando en claro que renunciaba a utilizar el apellido del cónyuge, y era un trámite totalmente burocrático y la verdad que no tenía razón de ser. Pero bueno, la ley decía que la mujer debía llevar el apellido del marido, no al revés. Y ahora cualquiera puede utilizar el apellido de cualquiera o no utilizarlo. Es bien amplio. Profe, una preguntita. Sí. ¿Afectan algo legalmente? Para nada. El tema ese, no. Para nada, listo. para Está nada. bien. Muy bien. Bueno. Por ejemplo, si fue decretado el divorcio vincular, los cónyuges pueden continuar utilizando el apellido del otro cónyuge, salvo que por motivos razonables se los estoy diciendo mal. Una vez que se decreta el divorcio vincular, los cónyuges dejan de utilizar el apellido del otro, pero pueden seguir llevando el apellido que utilizaban estando casados si el juez autoriza conservarlo. Perdón, yo no sé cuál es el divorcio vincular. El divorcio, cuando dos personas se divorcian, Simple. el único divorcio que existe ahora, el que Ok, rompe el perfecto. vínculo, no, porque antes había divorcios por culpa exclusiva de uno, había distintos tipos de divorcio. Ah, claro, sí, sí. O lo podía iniciar uno contra el otro. Bueno, ahora el divorcio en realidad puede ser pedido en forma conjunta o puede ser solicitado en forma unilateral, pero siempre el divorcio se va a decretar porque como no hay causales, no hay nada que probar. Una vez que la persona se quiere divorciar, lo único que tiene que hacer es manifestárselo al otro cónyuge, lo notifica, si el cónyuge quiere hace alguna, bueno, hay que presentar un convenio regulador para ver el tema de los bienes o de los alimentos o de las visitas hacia hijos, pero el divorcio siempre se va a dictar. No hay manera. Antes eran juicios contradictorios los divorcios. Entonces ahora solamente es divorcio. Por eso dije divorcio vincular. Se termina el vínculo y las personas, si bien dejan de usarlo, porque ya como que pierden el derecho a utilizarlo, pero por justos motivos, por motivos razonables, el juez puede autorizar a que continúen llevándolo. Por ejemplo, si tienen una empresa y son conocidos en la empresa por ese apellido, o si, no sé, si trabajan en determinado medio que son conocidos por ese apellido. Muy bien. Bueno, en cuanto a la Profe, persona, ¿sí? ¿te puedo Sí. hacer una consulta? Sí. Porque justo estoy con ese tema del divorcio.
Sí. ¿Es necesario que tener un abogado o se pueden ir, o sea, podemos ir ambas partes y ¿A dónde estamos de irías? acuerdo? ¿A dónde O irías? sea, ante el juez. Y el juez no te atiende sin patrocinio letrado. ¿Ustedes están Sí o estudiando sí. derecho? Para que bueno, haya muchos abogados que puedan patrocinar a todas las personas. Nadie puede dirigirse al juez si no es con un patrocinio letrado. Tiene que tener sí o sí abogado. Pueden tener 2 abogados, uno cada uno, o pueden tener uno solo. Pero si no, no pueden iniciar la acción judicial sin un abogado. No es un mero trámite el divorcio, ¿eh? Tarda. Bueno. No es solo una petición. Bueno, listo. en cuanto a, digamos, al cónyuge viudo, tiene derecho a seguir utilizando el apellido, ¿no?, del otro cónyuge, del cónyuge que falleció, hasta el momento de que contraiga nuevas nupcias o que constituya una unión convivencial. La persona viuda puede seguir usando el apellido de su marido o esposa fallecido, siempre que no contraiga nuevas nupcias o constituya una unión convivencial. Doctora, unión Sí. convivencial sería concubino. Unión convivencial es una nueva figura del Código Civil y Comercial perfecto. de la República Argentina, que dice que vos podés inscribir la convivencia, porque convivencia son todas las personas que se van a vivir juntos. Vos podés inscribir la convivencia en el registro civil, en el registro civil y capacidad de las personas. Perfecto. Lo inscribís, pero no te da ningún derecho, ni hereditarios, ni nada que se le parezca. Por eso, si van a inscribir, inscriban un matrimonio, no inscriban una unión convivencial porque no tiene mayores beneficios. Sí. Claro, no, sí. Perfecto, gracias. Bien. No hay partición. Y una pregunta. Sí. Esa persona viuda, por Sí. más que después forme otro matrimonio o una Sí. unión convivencial, ¿puede seguir conservando, como en el caso del divorcio vincular, si hay un motivo justo, el apellido? Y pues tendrá que pedirlo al juez, porque ya habría ha contraído nuevas nupcias, entonces tendrá que solicitárselo al juez. Siempre, ustedes piensen que todo es a criterio del juez, hay que pedirlo, hay que iniciar una acción y solicitarle al juez, ¿no? Y exponer los motivos que esta persona cree tener para conservar el apellido de su anterior cónyuge. ¿Mm? Y puede dárselo Claro. al juez, ¿por qué no? Sí, sí. También A lo si mejor es tenés un abogado, el juzgado te otorga un abogado, te dice, usted tiene derecho a tener un abogado. Es Mirá, así. vos tenés derecho a tener un abogado siempre y cuando no cobres un salario. Si cobras un salario, el juzgado no te da, en realidad no te lo da el juzgado, sino hay defensorías a las que vos acudís solicitando un abogado gratuito. Pero si tenés un salario, no tenés derecho al abogado. Y si los pleitos tienen alguna connotación patrimonial, tampoco tenés derecho a un abogado gratuito, lo tenés que pagar. Sí, doctora, muchas gracias. De nada. Yo en el Bueno. caso, Bueno. por ejemplo, no tengo un abogado, tenés que pedir alimentos, por ejemplo. Bueno, podés pedir, si no tenés un salario, podés pedir un abogado gratuito para que te patrocine. Gracias, Bueno, doctora. De nada. Bueno, con respecto Profe, una a... consulta. Sí. ¿Por qué no se puede pedir un abogado gratuito en cosas patrimoniales? No entendí eso. Porque se supone que si vos tenés un problema con una vivienda y hay en juego dinero, por ejemplo, qué sé yo, una sucesión, un desalojo, hay bienes, hay patrimonio, la justicia no te da abogados gratuitos.
No te los da porque ahí vienes en juego. Eso, muchas gracias. De nada. Bueno, vamos a el apellido de los cónyuges. En el caso de la anulación de un matrimonio, ¿sí? El matrimonio es, a ver, no quiero llegar acá todavía. Si el matrimonio, por ejemplo, es anulado, también los cónyuges pierden el derecho a usar el apellido del otro, pero puede el juez autorizar a que lo siga utilizando si era conocido y hay justos motivos, ¿no? Si era conocido por ese apellido y hay justos motivos para que continúe utilizando ese apellido, a pesar de que el matrimonio ha sido anulado. También sucede eso. Bueno, a ver vamos a ver qué continúa acá. El seudónimo. Vamos a ver entonces ahora qué es el seudónimo. El Código Civil y Comercial, en su artículo 72, le reconoce al titular del seudónimo notorio la tutela del nombre, es decir, que le da las mismas acciones de protección que tiene el nombre. ¿Correcto? Siempre que este seudónimo sea notorio. El artículo 3º de la ley 11.793, 11.723, 11.723, que es la ley de propiedad intelectual, reconoce al dueño del seudónimo el derecho a inscribirlo y a adquirir la propiedad de él. En este caso la palabra propiedad no está bien utilizado, porque ya dijimos que el nombre no es un derecho de propiedad, pero se utilizó para, para reafirmar la protección jurídica que puede tener un seudónimo. Yo lo puedo inscribir como propio, y ya es mi propiedad. Es para darle protección jurídica a ese seudónimo. ¿Cómo se adquiere el seudónimo? Sostienen algunos autores que se adquiere por la sola voluntad del interesado. Es decir, que yo quiero tener un seudónimo y por mi sola voluntad y adquiriendo notoriedad, ya merece tener amparo legal. Y acá vemos, por ejemplo, en este Power... ¿Merece qué, profe? Perdón. Tener amparo legal. Por ejemplo, acá ustedes ven Sandro. Sandro no se llamaba Sandro, se llamaba Roberto Sánchez, pero su seudónimo era Sandro. Entonces no puede ser utilizado, no puede ser utilizado, ni puede ser utilizado por ninguna persona, porque la propiedad de ese seudónimo es de él. Era de él y ahora de sus herederos. Vemos acá, Rosa María Martínez, Mirta Legrand. Su seudónimo es Mirta Legrand. Es su seudónimo, está amparado por tiene amparo legal y es su propiedad, nadie lo puede utilizar. ¿Está? Muy bien. ¿Cómo se adquiere esa notoriedad? Una vez que la persona hizo una presentación en la televisión, publicó un libro con su seudónimo, pintó un cuadro y lo firmó, publicó una nota en un periódico o en una revista con su seudónimo. Ese seudónimo ya ha adquirido notoriedad y
es su propiedad y lo puede inscribir en el registro de propiedad intelectual. Y aunque no hubiera adquirido notoriedad, si él desea que ese sea su seudónimo, lo inscribe también. Puede no estar inscripto y también le pertenece, porque tuvo notoriedad. Y hay gente que ya sabe que ese seudónimo es de esa persona. Entonces lo puede reclamar su propiedad. ¿Mm? ¿Cómo se elige el seudónimo? Sí. Sí, O sea que el seudónimo solamente lo puede usar esa persona. Pero vos pensá, si otra persona se quiere hacer llamar Mirta Legrand, ¿puede? No. Pasa, profe, que tengo un inconveniente con internet que no es su culpa. Bueno. Entonces se me corta, le vuelvo a preguntar. No te preocupes. Pregunta igual, no hay ningún inconveniente. Bueno, ¿cómo se elige el seudónimo? El seudónimo lo elige la propia persona. Cada uno elige su seudónimo. Lo único que se exige es que no le... un segundito, por favor. Me aguardan que voy a cerrar una puerta. Vendría a ser el nombre artístico. El nombre artístico, el nombre de un escritor, el nombre sí, son los que se utilizan casi siempre para las artes, la literatura, ¿no? Las personas de ciencia no se ponen seudónimos, pero bueno, pero más que nada para el ambiente artístico, la literatura, ¿no? Las artes pictóricas, para eso se suelen utilizar seudónimos. Volvemos a decir, sí. ¿Un autor también o no? Un actor, claro, acá lo tenés, a Mirta Legrand, por ejemplo. Un cantante, Sandro. ¿Cómo? Sería un derecho, es derecho del autor, ¿también? Si tiene creaciones artísticas, sí, si no, solamente su seudónimo. Es lo mismo que si fuera un nombre. Y lo inscribe como propio, es su propio seudónimo. Dijimos que el seudónimo lo Siempre elige... que ese seudónimo no sea un nombre real de otra persona. Claro, obvio, por supuesto. Okay. Claro. Pero si yo quiero, No lo puedo escribir. Perdonen, si yo quiero puedo tener un seudónimo que sea María Pérez, y debe haber 1.000 millones de personas que se llamen María Pérez. Pero si yo firmo mis cuadros como María Pérez, y quiero escribir María Pérez como mi seudónimo, lo puedo hacer. Porque además ha tenido notoriedad porque así firmo mis cuadros. ¿Se entiende? Sí, doctora, otra cosa, además de firmar con ese seudónimo, pasa a ser propiedad, porque exactamente, claro. pasa a ser tu propiedad, y vos por eso Claro. después vas a, nadie lo va a poder utilizar. Eso es la protección también. Si soy artista, por ejemplo. Por supuesto, Porque claro. se relaciona a lo económico, al patrimonio. Claro. Gracias. El problema, ¿no? Por ese ¿Cómo? Pablo, ¿me querías hacer una pregunta? Yo también tengo una pregunta. Sí. Yo también. A ver. Que es, ¿qué quiere decir que Florencia nadie la lo B puede? creo que tuvo problemas. Por ejemplo. Hablen de a uno, por favor, a ver. En el caso de Florencia de la B pasó Florencia lo la B mismo. creo que tuvo problemas por ese tema. Pero, claro, bueno, después lo vamos a ver. Tengo para mostrarles jurisprudencia al respecto con algunos temas. Pero vamos a terminar de ver qué es el seudónimo y después vemos casos emblemáticos. Yo tengo una pregunta, porque no entiendo bien qué quiere decir que otra persona lo pueda usar. Porque, o sea, yo registro el nombre María Pérez y firmo los cuadros como María Pérez. Y existe Sí. otra María Pérez. Pero esa es una Esa- persona que se llama realmente María Pérez. Claro, pero esa persona... Si esa persona también hace cuadros, no puede firmar como María Pérez porque yo No, porque ella se registré... llama María Pérez y va a firmar como María Pérez porque es su verdadero nombre.
Claro, otra No persona puede no puede ser. tener el mismo seudónimo que yo, eso querría Exactamente, decir. no puede tener el Claro. mismo seudónimo. Ahí está, muchas gracias. No, de nada. Bueno, entonces dijimos, la persona elige el seudónimo, ¿no? La persona puede cambiar de seudónimos tantas veces como quiera, que es lo que no puede hacer con el nombre, pero puede cambiar de seudónimo cuantas veces quiera, a diferencia de lo que ocurre con el nombre, que es inmutable. ¿Correcto? El ámbito de aplicación del seudónimo, vamos a ver cómo sigue este PowerPoint. Acá dice, ¿no? Cómo se adquiere el seudónimo debe haber adquirido notoriedad y cuando es tal goza de la tutela del nombre, la protección legal, ¿no? Goza del seudónimo notorio, goza de la tutela del nombre. Y el ámbito de aplicación, decimos que siempre, a ver, se relacionan a una determinada esfera literaria, artística, etc. No podría extenderse a todos los actos de la vida de una persona, ¿correcto? Yo no puedo ir a lo mejor y firmar en mi vida como María Pérez, porque no soy María Pérez, digamos, mi nombre inscripto en el registro civil no es ese. Ahora bien, si un actor firma un pagaré con su nombre, con su seudónimo, y pretende después alegar que no es su verdadero nombre, ese pagaré es perfectamente ejecutable con el seudónimo con el que firmó, si es de su puño y letra, ¿está? Porque si no sería, a ver, habría una inseguridad jurídica, las personas a veces no están creídas que una persona tal se llama de esa forma. Mucha gente debe creer que Mirta Legrand se llama Mirta Legrand. Si Mirta Legrand firma un pagaré comprometiéndose a pagar 100.000 pesos y firma Mirta Legrand y después pretende desconocerlo diciendo que ese no es su verdadero nombre, lo va a tener que pagar igual porque es perfectamente ejecutable. ¿Se entiende? ¿Se acuerdan que una vez quisieron hacerle una acción hacia Silvio Soldán? Pero en realidad habían firmado con su firma artística, pero no era su letra. Lo que se comprobó es que no lo había firmado él. No es que lo había firmado con su seudónimo o con su firma artística, sino que no era hecho de su puño y letra. Por eso, bueno, ganó ese juicio Silvio Soldán. Bueno, muy bien. Con respecto al, acá no se ve bien, o yo no lo veo, con respecto al sobrenombre. Profe, tengo una pregunta. Sí. Usted había dicho que se elige, que la propia persona elige el seudónimo y que se exige. ¿Qué es lo que se exige? Que tenga notoriedad. Ah, listo. Que tenga Gracias. notoriedad. Otra cuestión que no les comentaba. Supongan que una persona tiene un sobrenombre, perdón, una persona tiene un seudónimo. Ahora, un grupo de personas también puede tener un seudónimo. Por ejemplo, dos escritores, Borges y Adolfo Bioy Casares, escribían juntos bajo el seudónimo de Bustos Domecq. Era un seudónimo grupal. En el seudónimo grupal tienen que estar todos de acuerdo en el momento en que se va a utilizar. No puede ser utilizado en forma individual. ¿Se entiende? Y todos los colaboradores tienen que estar de acuerdo en el momento en que se va a utilizar el seudónimo. Y con ese seudónimo firmaban los libros. Una pregunta, doctora. Sí. ¿Y en los contratos cómo figura? ¿Con el nombre seudónimo o con el nombre original? Es decir, yo puedo aclarar en letra chica de que esa persona... letra chica no. Letra chica no. Cuando vos firmás un contrato lo vas a firmar con tu DNI, con tu nombre y apellido. Pero el seudónimo... Pero no, el seudónimo se utiliza, dijimos, ámbito de aplicación a una determinada esfera literaria, artística, etc. No podría extenderse a todos los actos de la vida de una persona, salvo, por ejemplo, en un caso extremo, como que una persona que utiliza seudónimo y se hace llamar, no sé, no importa, Rosa de América,
firma un pagaré comprometiéndose a devolver dinero porque pidió prestado y lo firma Rosa de América. Y cuando le exigen el pago de la obligación, esta persona diga, no, yo firmé con mi seudónimo, no es mi verdadero nombre, no lo voy a pagar. No, lo va a pagar igual. En ese caso específico. ¿Está? Pero este yo el como ámbito de contratante- aplicación. El ámbito de aplicación del seudónimo es el ámbito literario, artístico, etcétera. Bueno, ahora vamos a ver qué es el sobrenombre y cuál es la diferencia con el seudónimo. A diferencia del seudónimo, el sobrenombre es impuesto por otras personas, por terceras personas. ¿Está? No es la propia persona quien elige su sobrenombre. Es algo que le impone otra persona. Por ejemplo, Como un el jugador- apodo sería. Exactamente. Apodo Mi o novio, por sobrenombre. ejemplo, mi novio, por Profe. ejemplo, casi nadie sabe su nombre. Porque Profe, todos lo llaman por el sobrenombre. Bueno, pero el sobrenombre ser no un se lo bullying eligió también. él. No, profe, no, ¿Se lo no. puede interpretar Entonces- como bullying? profe, No. Sí, No, no es bullying. no. a mí me dicen barba roja, no sé por qué. Bueno, por ejemplo, a vos te dicen barba roja, pero vos no te pusiste barba roja. Te dicen Por barba supuesto, roja. profe, Bien, por supuesto. pero como te lo pusieron terceras personas, no tienen la protección del nombre, como si Totalmente, lo tiene profe. el seudónimo. Si vos Me puse de ejemplo a propósito, profe. claro, si vos te hubieras querido llamar Barbarroja y firmás, no sé, escribís en el diario La Unión y firmás tus notas Barbarroja, ese es tu seudónimo. Ahora, si te lo dicen terceras personas extrañas a vos, ¿no? No es un seudónimo, es un sobrenombre y Totalmente. no tiene la protección de la ley. Perfecto, genial tu ejemplo. Bueno, ahora vamos a ver cómo se hace, a ver qué sigue acá, con el cambio de nombre. ¿Cómo podemos cambiar, modificar un nombre o un apellido? El nombre es en principio inmutable, no se puede cambiar. Deben existir y mediar justos motivos ¿no? que justifiquen este cambio y debe dictarse una resolución judicial. Esto lo dice el artículo 69 del Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Y cuáles son los justos motivos para el cambio de prenombre o apellido? Siempre a criterio del juez, ¿no? El seudónimo, cuando hubiera adquirido notoriedad, yo me puedo cambiar mi nombre por mi seudónimo. Lo tengo que hacer a través de una acción judicial. ¿Está? Segundo, la raigambre cultural, étnica o religiosa, que haga que mi nombre sea, no sea adecuado para mi cultura, para mi religión. Por ejemplo, un católico que se llame Judas puede pedir, ¿no?, cambiarse el nombre. Hay un justo motivo. Y lo hace con una acción judicial. Y en tercer lugar, la afectación de la personalidad, ¿no?, de la persona interesada, cualquiera sea la causa, siempre que pueda, ¿no?, acreditar los extremos. Yo puedo sentirme afectado por mi nombre, por cualquier circunstancia que no hace al conocimiento de los demás y que para los demás quizás no tiene nada malo, pero para mí afecta mi personalidad. Entonces, si lo puedo, digamos, acreditar en un expediente judicial, puedo cambiar
mi nombre. Se consideran justos motivos y no requieren la intervención judicial, el cambio de nombre por razón de identidad de género y el cambio de prenombre y apellido por haber sido víctima de desaparición forzada, apropiación ilegal o alteración o supresión del estado civil o de la identidad. Con respecto, vamos a hacer una aclaración, ¿no? Porque si yo me cambio el prenombre por razón de identidad de género, lo puedo hacer sin pedir autorización judicial. Ahora bien, con respecto al cambio de prenombre y apellido por desaparición forzada, apropiación ilegal, no es que voy a ir al registro civil a cambiarme el nombre, es que anteriormente hubo una acción judicial, ¿no? Con una sentencia en la cual consta y fue acreditado que se adulteró mi identidad, que se suprimió mi estado civil, que se alteró mi identidad, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de esa sentencia y de esa acción judicial previa, es que yo puedo ir al registro civil y cambiarme el prenombre y el apellido. Se entiende que son dos cuestiones diferentes. Una no necesita una acción previa y la otra sí. Porque se presume que ya existió esa acción y hay sentencia. Sin eso no puedo ir a cambiarme el nombre y apellido diciendo que fui, no sé, apropiado ilegalmente, porque primero tiene que haber una causa, ¿no?, en donde eso se haya probado. Muy bien. ¿Cómo son los procedimientos? Acá, bueno, justos motivos con intervención judicial, raigambre étnica, seudónimo, afectación de la personalidad, lo que vinimos diciendo. Sin intervención judicial, el cambio de prenombre por cambio de género, y el segundo por haber sido víctima de desaparición forzada, que es lo que yo les digo, que se presume que hay una causa previa que probó todo eso, la apropiación ilegal, la supresión del Estado, la identidad, etc. Muy bien, bueno. ¿Cómo es el procedimiento para el cambio de nombre? Siempre va a tramitar por el proceso más abreviado que prevea la justicia local. Siempre es un juicio sumarísimo, con intervención del Ministerio Público. Estamos hablando de una acción judicial, se inicia una acción judicial, ¿correcto? En el cual yo solicito al juez el cambio, adición de nombre y apellido. Esta petición mía al juez, ¿no?, se publica una vez por mes durante 2 meses en el boletín oficial, en el diario oficial, y terceras personas pueden oponerse, pueden formular una oposición dentro de los 15 días hábiles computados desde la última publicación. O sea, una vez por mes se publican edictos, ¿no?, durante 2 meses, y cualquier persona de la sociedad puede oponerse a este cambio de nombre que exijo, que solicito, luego de los 15 días hábiles computados desde la última publicación edictual. La sentencia que se dicte va a ser oponible a terceros
a partir de su inscripción en el registro civil. Esta sentencia tiene que ser inscripta. Si no, no es oponible a terceros mi cambio de nombre. ¿Y esto qué lleva? A que deban rectificarse todas las partidas, títulos y asientos registrales que sean necesarios, en el cual conste mi anterior nombre y mi nuevo nombre. Todas las partidas tienen que ser rectificadas. Si una persona, si yo que me llamo Carmen Simone, mañana paso a llamarme de otra manera, paso a llamarme María Pérez, tengo que rectificar las partidas de mi matrimonio, de la inscripción de mis hijos, los asientos registrales en las escrituras públicas. No es solo cambiar el nombre, porque eso tiene consecuencias. Yo paso a tener otro nombre. Entonces, se deben rectificar todas las partidas y asientos registrales. Y el juez competente va a ser el del lugar en donde se encuentre la partida, que quiere ser, ¿no?, la partida original en donde consta mi nombre, o el juez del domicilio del interesado. El interesado le llamamos al quien inicia la acción. Profe, el juez de domicilio y el otro juez, ¿cuál era? No, la persona puede elegir iniciar la acción ante el juez de donde se encuentra la partida de nacimiento que yo quiero modificar, donde voy a modificar mi nombre. Puedo haber nacido en Ezeiza, puedo haber nacido en Mar del Plata, pero si vivo en Lomas de Zamora, puedo recurrir al domicilio que tengo hoy, por eso llamamos, o al domicilio del interesado. Puedo iniciar la acción en Lomas de Zamora, en vez de tener que irme a Mar del Plata, que es el lugar en donde está la partida. Puedo elegir a dónde hacerlo, a dónde iniciar la acción. Bueno, y ahora vamos a ver cuáles son las acciones que tiene el nombre, acciones de protección que tiene el nombre. ¿Puedo preguntar algo? Sí. Sobre el otro, que decía que se podía oponer un tercero. Cualquier persona, sí. ¿Y cuál puede ser un justo motivo para oponerse? Desconozco, no sé. Puede haber 1000 millones de cuestiones en la vida social. Qué sé yo, que No, puede ser motivos personales. Claro, son por cuestiones cualquier personales. cosa y queda a criterio del juez. Claro, o sea, si aceptar ese... Y a lo mejor vos te querés poner no sé, el nombre, 1000 motivos que alguien se puede oponer. Profe, Sí. puede ser que, por ejemplo, si yo me quiero cambiar, ponerme el apellido de mi mamá, o sea, dejármelo, y sacarme el apellido de mi papá por no tener vínculo con él. Sí. ¿Él se podría oponer en ese caso? Por supuesto. Claro, muchas por gracias. supuesto. Sí. Muchas gracias. No, de nada. Bueno, antes de pasar, miren, hay acá en el Power ejemplos de cambio de nombre sin autorización de judicial. Luego de cumplir 60 años, cambió su género. ¿Se acuerdan el caso de Sergio, que pasó a llamarse Sergia para jubilarse más temprano? ¿Lo leyeron alguna vez? Sí, en Rosario. Sí. No, me parece que fue por Salta. Más al norte, sí, otra provincia más al norte. Sí, más al norte. Bueno, se cambió el nombre a Sergia, o sea, cambió su género para jubilarse antes. Lo pudo hacer sin autorización judicial, ¿correcto? Y acá el nieto de Carlotto se inscribirá con el nombre Ignacio Guido. Y acá es lo que yo les digo. Él va a ir a cambiarse el nombre, pero previo a que él vaya solo a cambiarse el nombre sin autorización judicial al registro civil, hubo una causa en el cual, ¿no?, se confirmó que él fue apropiado ilegalmente, que su nombre es otro. ¿Se entiende lo que yo les decía? ¿Cuál es la diferencia?
Sí, doctora, Sí. hay un antecedente. Hay un antecedente que es Antecedente. una causa judicial. Sí, Bueno, gracias. Sí. de nada. Niegan cambio de apellido a un chico sin vínculo con su padre. Esto, bueno, quizás los justos motivos no eran, no sé, no fue suficiente para el juez el justo motivo que manifestaba el joven. No la ley está, pero bueno, después ustedes lo van a poder leer les va a quedar en el aula virtual. Derecho a la identidad, supresión del apellido por abandono paterno. ¿Ven? El hombre argumentó que dicho apellido no lo identifica y solo le provoca malos sentimientos. Entonces, en este caso, le permitieron a la persona cambiarse el apellido. ¿Está? Bueno. Hago un segundo. 2 minutos, voy a buscar un vaso con agua y estoy... Bueno, acá estoy de nuevo. Bueno, estábamos leyendo el derecho a la identidad, supresión del apellido por abandono paterno. Esto es algo que me preguntaba una de las alumnas con respecto a poder quitarse el apellido del padre si es que no se siente representado o que nunca tuvo vínculo con ese progenitor, ¿no? Entonces, a veces tener un apellido que no nos identifica también es justo motivo para poder cambiarlo. Pero fíjense que acá en una no se lo permiten y en la otra sentencia sí se lo permiten. Bueno, pero... Profe, en el Sí. primero no se lo permiten porque lo pide la madre para un menor y el menor cuando declara no acredita esos justos motivos. Era más Exactamente, por eso, de en la unos, madre. claro, en unos no importa porque puede ser que un menor, representado por su progenitora, escuchado por el juez, por el asesor de menores y por el abogado del niño, exprese los justos motivos por el cual no querer tener el apellido del padre o de la madre, representado ¿no? por el progenitor a cargo, y que el juez haga lugar. En este caso, quizás el motivo era de la mamá y no del niño. ¿Se entiende? No es que no había justos motivos, quizás la madre tenía justos motivos y para el niño no eran justos motivos. A veces suele suceder, ¿no? Que los hijos minimizan a veces y las madres saben que, bueno, que fue de otra manera la situación. Bueno,
Muy bien, entonces ahora vamos a... Doctora, pero ¿qué pasa con respecto a que se falle de quitarle el apellido del padre y después con respecto a una herencia? Si ese padre dejó una herencia y ya el hijo no tiene el apellido del padre. No la recibe. Pero es que si va a romper, una cosa es cambiarse el apellido, hay distintas circunstancias. Una es cambiarse el apellido para no tenerlo en el DNI, ¿correcto? Y otra es perder la filiación, ¿no? Cuando uno hace un juicio, no sé, pérdida de la responsabilidad parental, hay que ver después, pero bueno, heredar lo va a heredar. Vaya a saber cuando se suprime la responsabilidad parental o cómo son distintas circunstancias, ya no me quisiera meter, son Claro, distintas en sentencias. la partida de nacimiento él va a seguir figurando como padre del menor. Lo que no va a figurar es el apellido en el DNI del... Claro, o salvo que, bueno, que se haga una supresión de la responsabilidad, una pérdida de la responsabilidad parental, bueno, son cuestiones que tendrán que planteárselas a la justicia. Bueno, esta otra dijo que su padre no tenía contacto con ella para cambiarse el apellido, pero era mentira y rechazaron su pedido, ¿no? Otra de las que van a poder leer, ¿no? La adolescente había dicho ante el juzgado de familia que nunca había recibido atención por parte de su padre, que en los últimos 5 años no se acercó ni intentó comunicarse, no obstante el sistema informático demostró lo contrario. El hombre había luchado para ponerse en contacto con su hija, pero la madre no lo permitió. Bueno, son esas cuestiones que suceden, que a veces los intereses, por eso los intereses de los padres no son los mismos intereses de los hijos, por eso la figura del abogado del niño en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. El niño ya tiene derecho a tener un abogado propio, independientemente de los abogados de sus progenitores, porque cuando a veces hay peleas entre los progenitores, quizás el problema es entre ellos y el niño no es visto, no es tenido en cuenta por los papás. Por eso tiene derecho a tener su propio abogado. Próxima. Cuando el apellido daña, bueno, acá por ejemplo, también es un caso de un abuso sexual por parte del progenitor. Entonces, en este caso, el joven no quería tener el apellido del padre porque lo dañaba, seguía dañándolo, ¿no? Por todo lo que había sucedido. Y obviamente están acreditados los justos motivos. Acá en un fallo del 2020, ¿no? Que la madre de un menor acudió a la justicia para cambiarle a su hijo el apellido paterno por el suyo, y el juez entendió que no es motivo suficiente la falta de vínculo, sino que deben darse justos motivos. Debe haber, digamos, un fundado abandono paterno, no sé, que la madre haya solicitado alimentos que el padre nunca los haya querido pagar, que se haya, no sé, que haya un régimen comunicacional y el padre nunca haya querido tener vínculo con el niño, cuestiones, justos motivos reales, que hay que probar en ¿no? en una acción judicial. Bueno, también, el padre mató a la madre, entonces también quiso cambiarse el apellido, y fueron obviamente justos los motivos para hacerlo. También, un joven de Bariloche cambió su apellido por el de la comunidad mapuche que integra. Vamos a ver, vamos a ir hijo. Quiero llegar a las acciones de nombre. Bueno,
Esas son después, se les va a quedar para que lo puedan ver. Y vamos a ver cuáles son las acciones legales de protección del nombre. El nombre está protegido por diferentes acciones y puede ejercerlas en defensa de su nombre. Esto lo expresa el artículo 71 del Código Civil y Comercial de la Nación. La primera acción, vamos a ver, bueno, acá está, voy a seguir el orden del Power para que lo puedan, es la acción de impugnación de nombre. Esta acción tendrá lugar cuando alguien use indebidamente el nombre de otro. Una persona usa el nombre de otro en forma indebida. Y la acción se inicia para que cese en el uso de ese nombre que no le corresponde. Doctora, le hago una consulta. Sí. ¿Sería un cambio de identidad que se haga pasar por mí, por ejemplo, alguien? Que utilice tu nombre, claro, en forma Por indebida. ejemplo, para dar de baja un servicio mío, por ejemplo. Se hace pasar por mí y lo da de baja, usa mi Que nombre. utilice, sí, no estoy hablando, a ver, no estamos hablando de delitos de estafa, o no, estamos hablando que utilice tu nombre en forma Listo. ilegítima. Perfecto, gracias. Ajá. Y lo que va a pretender el juez es que cese en el uso. Ahora, si fue utilizado, si fue judicialmente autorizado a utilizarlo, resultando una homonimia, no será un uso ilegítimo. ¿Correcto? Y no es necesario probar la malicia de la persona en la utilización del nombre. Profe, en este caso, por ejemplo, encuentran un DNI, sacan la foto y están usando el nombre de otra persona. No, eso es un ¿Tiene que ver? delito, eso es un delito. Usar el DNI de otra persona es un delito. Estoy hablando de la utilización de, a ver, la acción de impugnación de nombre es cuando alguien utiliza y se hace conocer con el nombre de otra persona. ¿Está? Por ejemplo, si alguien ahora, escuchen esto, si alguien ahora se llama Florencia de la B y no quiere, a ver, y Florencia de la B, ¿no? Florencia de la B, la actriz de televisión, está utilizando ese nombre, vamos a suponer antes de que se llamara Florencia de la B, que no se había hecho el cambio de nombre, ¿no? Florencia de la B. Antes Florencia de la B se hacía llamar Florencia de la Vega. Una persona se presentó e impugnó el nombre. Creo que era no sé si era instrumentadora, trabajaba en salud, entonces no quería que alguien se hiciera llamar como ella, Florencia de la Vega. Y logró que Florencia de la Vega hoy se llame Florencia de la B. Ahora, si hoy viene alguien a decir que no quiere que Florencia de la B use ese nombre porque ella se llama Florencia de la B, el nombre Florencia de la B está judicialmente autorizado a usarse. Entonces ya habría una cuestión de homonimia y lo usarán los dos. No puedo pedir que se impugne un nombre.
¿Se entendió? Bien. Muy bien. Segunda acción es la acción en defensa del buen nombre. Y esta acción se lleva adelante cuando una persona usa el nombre de otro para designar cosas o personajes de fantasía. Por ejemplo, que creen un dibujito animado que se llame Carmen Simone. ¿Está? O que a lo mejor es, en realidad, yo lo que voy a tener que probar es que esa utilización de mi nombre para designar una cosa o un personaje de fantasía tiene que causarme perjuicio moral o material, o dejarme en ridículo. ¿Correcto? Tiene que ser algo que ridiculice a la persona titular del nombre. ¿No? Lo que hay que probar es que perjudique el buen nombre y honor de una persona, porque lo hace ver en ridículo. Y lo que va a hacer el juez es obligarlo a que cese en el uso de ese nombre. Y la tercera acción es la acción de reclamación de nombre. Y, a ver, esta acción, ¿quién la inicia? Aquel a quien le es desconocido el derecho de uso de su nombre para que le sea reconocido y se prohíba en toda futura impugnación Profe, para que le sea desconocido. A ver, para que le sea reconocido y se prohíba toda futura impugnación por quien lo niega. Prohibirle a quien le niega su nombre que lo siga haciendo. Esto es poco frecuente, pero un ejemplo sería que voy al registro civil a anotar a mi hijo y el oficial del registro civil no reconoce mi nombre. Dice que no soy quien digo ser. ¿Se entiende? No reconocen mi nombre. Por eso la acción se llama reclamación de nombre. Me dice, no, usted no es quien dice ser. No puede anotar a su hijo porque usted no es quien dice ser. ¿Se entiende? Sí, doctora. Desconocimiento total. Exactamente. Por eso lo reclamo. No pido ni la defensa, no, lo reclamo. ¿Y quiénes son los titulares de la acción? ¿Quiénes pueden iniciar estas acciones de protección? En primer ¿La propia persona? En primer término, el interesado. El interesado en primer término. Y si éste ha fallecido, Los herederos. La pueden iniciar. Los descendientes, el cónyuge, el conviviente, y a falta de estos, los ascendientes
o los hermanos. ¿Puede repetir, por favor? Sí. ¿Quiénes son, digamos, quiénes van a estar legitimados activamente para iniciar las acciones? En primer término, el interesado, la persona quien ha sentido que quiere reclamar su nombre o impugnar, el interesado. Y si el interesado ha fallecido, pueden iniciar la acción los descendientes, el cónyuge, el conviviente. Esto es muy importante, el conviviente puede iniciar una acción. Y a falta de todos estos, los ascendientes y los hermanos. En ese orden. Subsidiariamente, en todos los casos, se puede además iniciar el reclamo por daños y perjuicios. ¿Está? Si la persona cree que el daño, ¿no?, que ha sido dañado y que tiene derecho a percibir, además que, porque las acciones de protección del nombre lo que hacen es pedirle y obligarlo, intimarlo a quien está utilizando el nombre, ¿no?, a que cese en lo que está haciendo. Esa es la sentencia, lo que va a decir es que cese en su actitud. Pero además, el interesado o sus herederos pueden iniciar una segunda acción, que es la de daños y perjuicios, reclamando lo que creen que la acción les provocó. El daño, ¿no?, merituando el daño que creen, daño moral, daño psicológico, etcétera, etcétera. Siempre va a quedar a criterio del juez. Bueno, acá hay un fallo que les va a quedar en contra de Flor de la B por su nombre artístico, y en este caso es el que yo les contaba de cuando la que reclama es la verdadera Florencia de la Vega, una instrumentadora quirúrgica que se sentía afectada en su faz psicológica y espiritual al escuchar continuamente su nombre y apellido en programas de televisión y teatros de revista. Y entonces es por ello que Roberto Carlos Trinidad, que se cambió el nombre hoy es Florencia Trinidad, su nombre artístico pasó de ser Florencia de la Vega a Florencia de la B. No sé si ustedes lo recuerdan. Así fue. Bueno, esta es el último fallo que tenemos. Voy a dejar de compartir pantalla. ¿Está? Muy bien. Bueno, con lo que dimos hasta acá, finalizamos toda la unidad. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, y si no, terminamos la clase acá y los libero para que sigan con sus actividades, porque estaríamos ya en el horario del cierre de las clases. ¿Les parece? ¿Damos por finalizado? Sí, profe, muchas gracias. Gracias a ustedes. Sí, profe, chao. Nos vemos, bueno, la próxima no sé si será presencial o por Zoom, pero bueno, nos estamos viendo. Nos vemos la semana próxima. Nos vemos la semana próxima. Buenas Pascuas, profe. Gracias igualmente para ustedes, que lo pasen bien y buen fin de semana para todos. Gracias, doctora. Nos vemos. Gracias, Voy buen fin para todos. a dejar de grabar, voy a pausar la grabación.